Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de El Derecho de Disentir, el programa de Justicia TV en el que analizamos con estudiantes de diversas carreras y universidades algunas de las sentencias más relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy vamos a platicar sobre la acción de inconstitucionalidad 10-2014 y su acumulada 11-2014, resuelta por la Corte bajo la ponencia del ministro Javier Lainez. Vamos a platicar un poquito sobre las inspecciones a las personas, sus posesiones y los vehículos y su relación con el artículo 16 constitucional. Estas inspecciones, ¿qué opinan ustedes? ¿Son constitucionales o no? Son actos de investigación, pero no hay un mandamiento escrito por una autoridad competente que le permita a estas autoridades realizar estos ejercicios. Yo soy Alejandro Telles, gracias por acompañarnos. Comenzamos. Les platico un poquito de los antecedentes de este asunto. Tanto la Comisión Nacional de Derechos Humanos como el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos presentaron estas acciones impugnando la constitucionalidad de diversos artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales, bajo el argumento de que los mismos autorizan a la policía a realizar la inspección de personas y de sus vehículos en la investigación de los delitos sin que se exija que cuenten con orden previa escrita y emitida por autoridad competente. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte determinó que la inspección de personas y sus posesiones constituye un control preventivo provisional que se encuentra autorizado constitucionalmente, no solo en la prevención y persecución de delitos, sino también su investigación. Ya platicaremos un poquito de los aspectos que involucra esta validación para que se ejerzan este tipo de controles. Y para platicar sobre este tema nos acompañan Olimpia Rojas, de Derecho de la UNAM, María Fernanda Contreras, de Inteligencia Estratégica de la ANAHUAC, Primavera Viñas, de Derecho del Tecnológico de Monterrey, y Adán Ruiz, de Derecho de la Universidad Lasallista Benavente. Bienvenidas y bienvenidos, qué gusto tenerlas y tenerte por acá, espero que estén muy bien. Olimpia, platícame un poquito y platícanos también, por favor, a la audiencia. ¿De qué va esta sentencia? ¿Qué te pareció? ¿A favor? ¿En contra? ¿Por qué? Hola Alejandro, muy buen día. Agradezco nuevamente la invitación. Siempre es un gusto compartir este espacio de las y los jóvenes especialistas en diferentes áreas. Y el día de hoy nos traemos pues un tema de suma importancia, una acción de inconstitucionalidad, la 10/2014 y su acumulada, la 11/2014. Es importante, considero, poner en contexto a tu distinguido auditorio sobre lo que va esta sentencia que habremos de comentar. Es remontarnos al año de 2008 con la reforma constitucional, en donde el sistema jurídico mexicano cambia de un sistema mixto o escrito a un sistema acusatorio oral, que bueno, como ya es conocido por todas y todos, este es un sistema de corte puramente anglosajón, que lo tenemos en países como Estados Unidos o inclusive el Reino Unido. Posterior a ello, encontramos una nueva reforma al 73 constitucional, en donde ahora es el Congreso de la Unión el que se va a encargar de regular los procedimientos en materia penal. Y es así que en el año de 2014 surge el hoy conocido como el Código Nacional de Procedimientos Penales, que anteriormente lo teníamos como el Código Federal de Procedimientos Penales, y además cada una de las legislaturas locales o de los estados de la República contaban con su propia regulación procedimental. ¿En qué consiste? ¿En qué versa esta sentencia? Fue en el 3 de abril del 2014 cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos interpone esta demanda de acción de inconstitucionalidad en contra de diversos artículos justamente de esta reciente legislación creada procedimental, que es el Código Nacional de Procedimientos Penales, respecto de la inspección a personas y a vehículos. Aunado a ello, o como ya lo hemos mencionado, se acumula a esta demanda
la que realiza el entonces llamado Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, que hoy es nuestro INAI, o el conocido INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, y que, bueno, nuevamente también va en contra. Únicamente esta demanda que interpone el hoy INAI es sobre un artículo de esta legislatura procedimental. ¿Qué va? ¿Qué es lo que nos dice? ¿Cuáles son los argumentos de esta sentencia? Que los artículos que señalan como inconstitucionales violan diversos derechos humanos, sobre los cuales destacamos el derecho a la libertad personal y, por supuesto, el derecho a la libertad de tránsito, la seguridad jurídica, la invasión que se hace a la privacidad y vida privada por parte de los agentes de la seguridad pública o policías también comúnmente denominados, esta invasión en la integridad personal, que se viola el derecho a las injerencias arbitrarias, a las no injerencias arbitrarias, el principio de legalidad que nos marca el 16 constitucional y que creo yo es el parteaguas de esa sentencia y que nos va a marcar la discusión, el debate de lo que estaremos analizando a lo largo de este programa y además lo que habla el principio de certeza jurídica. En resumen, esto es prácticamente lo que va la sentencia. Se ahonda también en los temas de la inspección en los casos de fragancia, de inspección forzosa y sobre todo también las cuestiones cuando se hace una inspección a los vehículos, a los automóviles. Entonces, bueno, creo que es una sentencia que va más allá de lo cotidiano, de lo que hemos venido hablando a lo largo de las distintas transmisiones en derecho a disentir y que será sin duda alguna de gran interés para todo tu auditorio, Alejandro. Muchísimas gracias, Olimpia. Adán, platícame, ¿a ti qué te pareció la sentencia? ¿Qué te pareció relevante? ¿A favor? ¿En contra? ¿Por qué? Bien, muchísimas gracias, Alejandro, por la invitación. Gracias a todas y todos por esta invitación, por permitirme estar aquí frente a una amable audiencia. Muy bien, pues para comenzar, esta sentencia pues es una sentencia bastante emblemática y bastante debatible. Tiene muchísimos matices que incluso se han llegado a cuestionar. O sea, lejos de solamente el criterio que estableció la Corte. Hablamos primeramente que, como bien nos refería Olimpia, estamos o nos podemos remontar al 2008, con la reforma penal al sistema que se establecía, posteriormente esta introducción del Código Nacional de Procedimientos Penales. Hay que recordar que parte de este trabajo, parte de esta iniciativa, es un parteaguas para brindar una mayor protección a las personas, a la ciudadanía propiamente, frente a posibles arbitrariedades que se cometían dentro del sistema penal, que en aquella época pues recordamos que era un sistema inquisitivo. Actualmente pues la reforma ha ayudado a minorar este tipo de situaciones con este cambio a un sistema de oralidad penal. Propiamente, como bien se refería, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a través de la acción de inconstitucionalidad 10/2014, establece que a su criterio y propiamente, o sea, considerando la naturaleza de la propia comisión, impugna la constitucionalidad de los artículos 132, fracción séptima, 147 en su tercer párrafo, 148, 153, primer párrafo, en el 155, fracción octava, y pues prácticamente de los artículos 242, 49 y 251, fracciones 3 y quinta, que es en la que nos vamos a centrar propiamente en las fracciones 3 y quinta del 251, y algunos otros conexos, referenciándonos o estableciéndonos propiamente que se transgredían algunos de los derechos pues, más fundamentales de las y los mexicanos, como lo son la libertad personal, la libertad de tránsito, la seguridad jurídica, la privacidad y la vida privada, la integridad personal propiamente, y yo consideraría que tres de los principios fundamentales del Estado de Derecho en el que vivimos, que sería las injerencias arbitrarias, lo que sería la certeza jurídica y los principios de legalidad. Todo esto pues lo contemplamos dentro de los artículos 14, 16 y 21 constitucionales, además de algunos otros
documentos o tratados internacionales que son de vital importancia, fundamentales en este tema, como lo es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en sus artículos 3, 9 y 12, propiamente la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, uno de los organismos más importantes en esta relación, que serían los artículos 5, 7, 8 y 21 de este ordenamiento. Y bueno, creo que el trabajo que hace o que se realizó a través de este proyecto presentado por el ministro Javier Lainez, que se resolvería hasta el 22 de marzo del 2018, pues nos brinda una oportunidad de analizar todos estos criterios, toda esta fundamentación, o sea, comparar el tema de cómo un acto de molestia puede estar contemplado de manera constitucional, como lo referimos en el artículo 16, y fundamentalmente cómo es que estos pueden momentáneamente ser detenidos para tratar de analizarlos y poder establecer una cierta garantía de seguridad. Puedo considerar que en mi criterio estoy a favor de esta sentencia, pero con algunas reservas, principalmente con esta cuestión o este concepto de la sospecha razonable. ¿Bajo qué criterio se da? ¿Cuál es realmente el alcance de esta figura? Que en algunos casos, pues sabemos que ha sido controvertida y que creo que se debería de ahondar más adelante en la delimitación de la misma. Qué importante que mencionas esto, Dan, y voy a retomar tu conclusión, porque en efecto, a sabiendas de que ya ahondaremos en qué es la sospecha o la duda razonable, la sospecha razonable en este caso, parece complicado que un concepto jurídico tan impreciso pues lo pueda una autoridad que está en ejercicio de funciones de seguridad pública, pues entender bien, ¿no? En este momento me encuentro o no en posibilidades, cómo tengo que hacerlo valer o valer en todas las actuaciones para que quede acreditado. Es un tema bien complicado y bien interesante. Te agradezco mucho porque vamos a retomarlo. Y en efecto, a ver, con base en estas dos primeras participaciones, ¿de qué vamos a hablar? Pues estas inspecciones, ¿no? Tú vas caminando y ha estado en boca de todos. ¿Qué te puede pedir la autoridad? Tenemos un derecho a la libertad personal, a la libertad de tránsito, a esta libertad de deambular por el territorio mexicano. Y se pueden dar determinadas circunstancias en que las autoridades nos detienen, ya sea caminando o ya sea dentro de un vehículo, y nos piden revisar nuestras posesiones o nos piden revisar determinados documentos, etcétera. Eso es lo que analiza en este caso la Corte. ¿En qué casos sí se pueden hacer este tipo de inspecciones? ¿En qué casos no? Y creo que es una pregunta súper importante, porque creo que todos hemos visto en redes sociales, en noticias, ¿no? Estos videos donde el ciudadano busca protegerse de la autoridad, lo cual ya es un poco complicado de entender, en la teoría al menos. Y cuando se presenta un policía o una autoridad y le pide o que se baje del vehículo o que le dé determinados documentos o cualquier otra cuestión, pues lo primero que hace la persona es decir, la Constitución no permite que hagas esto, ¿no? Ya, y ese es el primer punto al que nos enfrentamos en la realidad. Un ciudadano preocupado por sus derechos y lo que le pueda pasar y que dice, tú no te puedes meter a mi vehículo, tú no me puedes revisar, necesitas una orden de una autoridad para que puedas llevar a cabo estas acciones. Primavera, qué gusto tenerte por acá. Bienvenida a Derecho a Disentir. Platícame, ¿qué te pareció la sentencia? Este tema de inspecciones en específico, ¿qué te llamó la atención? Muchas gracias, Alejandro, y me estoy muy gustosa de estar aquí compartiendo el espacio con todas y todos. Bueno, pues la sentencia, creo que mis compañeras Olimpia y Adán hicieron un magnífico resumen de los hechos, de los argumentos en esta sentencia. Y bueno, aunado a lo que ellos dijeron, también podría añadir que algunas de las determinaciones que se tomaron a consideración en este asunto son, además de la inspección de personas, que es el tema que nos atañe, y de vehículos, la constitucionalidad de las detenciones en flagrancia. Esto justamente tiene mucha visión en esta sentencia, ya que justamente se discute cuándo hay flagrancia, cuándo es constitucional que la autoridad nos detenga,
cuando hay flagrancia es que el delito se está cometiendo en ese momento y no hay una sospecha razonable. Entonces, esto ocupa mucha atención por parte de los ministros en esta sentencia. Y algo que me parece importante también es por las medidas cautelares que mencionan, los delitos que requieren querella, el resguardo domiciliario y la duración de las medidas cautelares. Por otro lado, también se declara la invalidez de los aseguramientos de los activos financieros, de geolocalización en tiempo real. Esto también es un tema bastante trascendente, ya que es lo que impugna el entonces IFAI, ahora INAI, y bueno, las disposiciones que regulan el embargo precautorio, por ejemplo, y el aseguramiento de bienes por valor. Te perdí un poquito, pero vamos a regresar en unos momentos con tu punto. Planteamiento. Dame unos segunditos. Te perdí un poquito, Primavera. Entonces, déjame arreglar lo de internet y Raúl, te regreso contigo inmediatamente. Mafer, bienvenida a El Derecho a Disentir. Ya nos empezaba a platicar un poquito, Primavera, pues sí, que en efecto ya hablamos de una libertad de tránsito, ya hablamos de esta libertad personal, de movernos por el territorio mexicano y después es la posibilidad que tienen las autoridades para poner ciertas restricciones a esta libertad. Estas restricciones tienen que estar previstas constitucionalmente y en el 16 y en el 21 constitucional encontramos la orden de aprehensión, la detención en flagrancia, la detención por caso urgente y los controles provisionales preventivos, ¿no? Ya hablábamos un poquito de cómo se da esta cuestión en la práctica y las problemáticas que enfrentan, ¿no? ¿A ti qué te parece? Bueno, primero que nada, muchas gracias Alejandro. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. En verdad es un gusto compartir este espacio con ustedes. Y bueno, pienso igual que todos ustedes y como mencionaba Dan, es una sentencia bastante emblemática, ya que hablamos de una acción de inconstitucionalidad presentada por dos organismos de gran relevancia en el sistema constitucional mexicano, que son la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Instituto Nacional de Acceso a Información y Protección de Datos. Por lo que ahora sí, en mi derecho a disentir, considero dos cosas. Primero, que la resolución de la Corte fue buena en el aspecto de ir fijando de manera concreta ciertos parámetros sobre la actuación de la policía, dando certeza de cómo regular el mismo procedimiento de inspección de autos y personas en todo el país, con el fin de salvaguardar nuestra seguridad pública y jurídica, que me parece bastante importante. Sin embargo, también pienso que debemos reconocer lo que ya habían mencionado, que vivimos en una sociedad dividida, en donde existe racismo y discriminación, y lamentablemente se puede detener a una persona simplemente porque su apariencia le genera ciertas sospechas, ¿no? Y todavía en una situación como la que se encuentra México, con policías mal capacitados y muy mal pagados, se propician actos de abuso y de extorsión e incluso de corrupción por parte de la autoridad policial. Por lo que considero que se debería poner sobre la mesa que a la par de que nosotros como ciudadanos cumplamos y respetamos estas normas impuestas, la policía también debería ser obligada a capacitarse en materia judicial para evitar actuaciones ilegales que afecten la libertad, la intimidad y sobre todo la dignidad de la persona, establecida en el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, impulsando este cambio a través de diferentes medidas. Perfecto, muchísimas gracias. Regreso contigo primero. Nos estabas compartiendo algunos de tus puntos que te parecieron relevantes de la sentencia, te pediría que lo retomes y también preguntarte, a ver, como bien lo decíamos, este tipo de inspecciones que están validadas a nivel constitucional, se dan en dos supuestos, como lo habían mencionado, en flagrancia o cuando existan indicios relacionados con que cierta persona está cometiendo un delito, ¿no? O cometió un delito. ¿A ti qué te parecen esta incertidumbre que pudiera dar el tema de flagrancia, el duda de sospecha razonable y su implementación? ¿Qué te parece? Bueno, pues precisamente sería cuestionable la resolución a la que llegó la Corte, justamente lo que hablábamos de los controles preventivos provisionales, ya que no me parece suficiente justamente y más en un contexto en el que nos encontramos actualmente en nuestro país, ¿no? En un país como México.
Ahorita intento regresar contigo, Primavera. Adán, vamos contigo. Hablábamos de este tema de la flagrancia y de la sospecha razonable. Y me comentabas que te parecía preocupante este tema, ¿no? Ya lo decíamos, cuando es flagrancia es como cuando el agente policial con sus sentidos pudo percibir que se estaba cometiendo un delito. El tema de la sospecha razonable, ¿en qué va y cuál es la parte que a ti en general te llama la atención? Claro, claro. Bueno, para comenzar, como bien lo referíamos, se establecen estos dos supuestos. De hecho, para la implementación de esta figura, propiamente, pues como el artículo 16 en su quinto párrafo de la Constitución Política no lo establece, y propiamente con lo que menciona el artículo 268 del Código Nacional de Procedimientos Penales, tenemos el establecimiento de la flagrancia. En este caso, como bien lo referías, Alejandro, la flagrancia cuando pues se tienen indicios propiamente de la situación en la que pues está o el agente del Estado logra verificar visualmente, de alguna otra manera lo logra verificar en ese preciso instante que el delito se está cometiendo. Pero ¿qué pasa con la duda razonable? Incluso era lo que mencionaba la propia sentencia, que incluso se establece con el tema de este concepto de la noticia criminis, o puede ir también muy de la mano con esta cuestión de la noticia criminis. En el momento en el que, nos suele suceder que en los operativos sabemos que las policías, pues con sus radios, llegan a tener alguna noticia, algún indicio de alguna determinada situación. Se acaba de cometer algún determinado delito, se lo comunican, ¿y qué pasa? O sea, en el momento en que tú puedes ver un vehículo que va a exceso de velocidad, que está incluso contraviniendo alguna normativa administrativa, como en el caso de los reglamentos de tránsito y vialidad, pues puede ser un motivo fundado para detenerlo. En este caso, en términos del artículo 16, lo aborda también el mismo establecimiento. Pero, ¿qué pasa cuando nota alguna cuestión que le es irregular? Ya sea alguna mancha de sangre en la camiseta de la persona, una situación muy preocupante. De hecho, se menciona que tiene que ser una situación muy objetiva, muy fundada para decir, ok, esta persona me levanta la sospecha de que acaba de cometer un delito. Pero como bien lo hemos referido, ¿qué sucede cuando un policía no está preparado? Solamente lo establece de manera irregular. De alguna manera, pues sí existe este control que se menciona por parte del juez de control, que si se llega a ejercer una determinada detención por algún elemento constitutivo durante la inspección, que funde realmente y que nos diga, ok, sí se cometió este acto, sí se detuvo en flagrancia, el policía pues propiamente lo conduce al Ministerio Público a su detenido, el juez de control analiza la situación, en el dado caso de que esta sospecha razonable no haya estado fundada, se deja ir a la persona. Pero finalmente, pues sucede una afectación momentánea a la persona. Lamentablemente, en muchas ocasiones, muchas de estas detenciones se dan en estos supuestos. ¿Por qué? Porque nuestros policías lamentablemente no están lo suficientemente preparados e instruidos en esta materia jurídica en cuanto a las detenciones, y muchas veces los motivos por los que se puede llevar una inspección vehicular o en este caso personal están infundados y muchas veces nos llevan a conclusiones erróneas de lo que sucede en las situaciones en las que se dan, y finalmente generamos un menoscabo en los términos del artículo 16 finalmente, y propiamente pues en todo este tema del garantismo que tenemos nosotros como mexicanos, como ciudadanos en esta situación. Me parece importantísimo esta comisión, el garantismo penal. Ahora, como bien lo mencionas y como también Maffer lo había puesto sobre la mesa, cuando hablamos de sospecha razonable, es muy fácil que el tema de discriminación, el tema de racismo entre en juego. Muy fácil, porque pues no hay que perder de vista pues que son seres humanos los que están aplicando las normas y cada ser humano tiene prejuicios y preconcepciones
que se van a ver reflejadas en su actuar, ¿no? Sin que las estemos justificando. Y me parece complicado porque del otro lado, pues también tenemos el derecho a la seguridad, ¿no? Y un tema de delincuencia organizada importantísimo en el país y en el cual pues también esperamos que estas autoridades policiales puedan actuar, ¿no? Y que si ven algo raro, un automóvil con comportamientos extraños o personas, como bien lo decías, con manchas de sangre, pues que se puedan acercar al vehículo y decirte, párate y vamos a verificar que todo esté bien. Y aquí me parece una colisión bastante interesante y me parece que la Corte lo que intenta justamente es decir, pues hasta dónde sí y hasta dónde no. Como bien mencionabas, Adán, me parece que la sentencia resulta debatible en ese punto. Vamos a una pequeña pausa, nos quedamos todos con esta reflexión. ¿Qué hacer ante esta colisión o aparente colisión de derechos? Vamos a una pausa y regresamos. Esto es El Derecho a Disentir por Justicia TV. Estamos de vuelta en El Derecho a Disentir por Justicia TV. Nos quedamos platicando un poquito esta cuestión, ¿no? Y también en casa, díganos qué opinan. ¿Hasta dónde puede actuar una autoridad, un policía, cuando ve determinados elementos que le pudieran dar lugar a una sospecha razonable de que una persona en sus posiciones o en su vehículo está cometiendo o cometió un ilícito, ¿no? Como lo platicábamos y como bien Adán lo puso en la mesa, pues es problemático definir hasta dónde va el límite de actuaciones por parte de los policías. Olimpia, con este contexto, con lo que nos platica Adán, con lo que ya nos compartieron tus compañeras también, ¿tú qué opinas? ¿Qué te parece la forma en la que la Corte se acerca a esta problemática de definir límites? Sí, Alejandro, primero que nada poner en la mesa del debate una cuestión en la que difiero con ciertos comentarios de los compañeros, Échalos. sobre todo y lo señalo puntualmente con Primavera, que mencionaba una deficiencia en cuanto al control preventivo provisional. Creo yo que aquí, si bien la Corte hizo su trabajo y lo hizo bien, considero que incluso fue más allá de lo que la propia legislación está regulando. ¿A qué me refiero con esto? Hay que recordar y también poner en contexto a tu distinguido auditorio que el control preventivo provisional no se encuentra regulado en la Constitución, no está. Si nosotros vamos a la Constitución y buscamos en el 21, en el 20 o en el 16 constitucional, no es una figura jurídica que tengamos propiamente regulada. Máxime fue la Corte la que, por medio de esta interpretación constitucional que derivó de una jurisprudencia, es que se crea esta figura jurídica del control preventivo provisional. En ese sentido, creo yo que todavía con la legislación la Corte reforzó lo que es este nuevo sistema penal acusatorio. Ahora bien, otro de los puntos que hay que poner sobre la mesa es respecto de la actuación de la policía o de la seguridad pública. ¿Por qué? Porque antes de esta reforma del 2008, en el sistema adquisitivo, en el sistema tradicional o antecesor con el que contamos actualmente, la figura principal dentro de las investigaciones de los hechos delictivos era el Ministerio Público. Recordarlo. Y ahora el Ministerio Público funge como parte y que da como consecuencia que ahora el Ministerio Público no llegar a decir que se le restan facultades o que se le restan competencias, sino que ahora se llega de elementos pues extras con los que puede participar en la investigación de los delitos o de los posibles hechos señalados por la ley como delitos. Y ahora se ocupa de la policía para esta investigación de los delitos. Entonces, en ese sentido, creo que sí hay que discutir diversas cuestiones, sobre todo, como ya lo señalaba Dan, la sospecha razonable o las cuestiones del uso excesivo de la fuerza para cuestiones, por ejemplo, de los prejuicios, porque en México es muy común que esto suceda y ya lo hemos venido diciendo. Y sobre todo porque ahora ya no sabemos quiénes pueden ser esas personas que cometan los delitos. No obstante, también hay que instar a nuestra sociedad a que se conozca de lo que dice su legislación, de lo que dicen sus leyes. ¿Por qué? Porque, como lo comentabas en un inicio, en muchas ocasiones vemos en las redes sociales cómo se desgarran las vestiduras en ciertos videos porque llega una persona a grabar con su celular la supuesta detención que realiza un policía
y desconoce que esta policía tiene ciertas facultades que la ley le está contemplando, sobre todo porque en un marco en el que nos encontramos, en un Estado de Derecho, sobre todo un Estado de Derecho democrático de nosotros, es viable el uso de la fuerza, es viable estas participaciones, estas intervenciones de la policía, sobre todo para velar y salvaguardar los objetivos constitucionalmente protegidos y garantizados de los que hemos venido hablando. Entonces, creo que de manera arbitraria la sociedad no puede decir que se le está violentando sus derechos, sobre todo, y ojo aquí, porque los derechos no son absolutos. Los derechos tienen limitaciones. Y cuando comienzas a coartar los derechos de un tercero, es donde justamente nacen esas limitaciones a tus derechos humanos, que ya sea el derecho de libertad, que es el más importante del que estamos hablando aquí. Sin embargo, también, a pesar de que es el principio o la libertad fundamental más importante que tenemos, además de la vida, por supuesto, también tiene sus restricciones y sus limitaciones. En ese sentido, y reitero nuevamente, la sociedad hay que informarse, hay que informarlos que la policía tiene la facultad de realizar entrevistas, investigaciones, si bien es cierto, no una detención arbitraria, porque aquí ya es cuando entra el 16 constitucional que nos dice, a ver, tú policía, tú como Estado no puedes venir a intervenir o a invadir mi esfera jurídica de derechos sin una orden fundada y motivada por una autoridad competente. Pero sí hay que diferenciar las facultades y las competencias que tiene la policía, la seguridad pública, y lo que sí puede hacer respecto de una detención, por ejemplo. Me parece fundamental estas precisiones que haces y, en efecto, creo que de estos diálogos que mencionas sobre la autoridad y el ciudadano, pues sí, en un panorama ideal, pues se presenta, ¿no? Evidentemente el policía le dice, por estas razones y estos fundamentos te estoy pidiendo que me entregues o tus documentos o que bajes de tu vehículo o que me permitas hacerte una inspección. Y en un diálogo ideal también pues el ciudadano dice, oye, ¿qué crees? Pero tengo estos derechos, y el policía podría responderle, como tú bien lo mencionas, ¿no? En efecto, reconozco tus derechos que están previstos constitucional y convencionalmente, sin embargo, existen ciertas restricciones que son válidas y que puedo realizar y tenlas en listo, así que baje por favor del vehículo antes que esto se ponga y se vuelva una inspección forzosa, ¿no? Pero no es así, y me parece que justamente esta malinformación o desinformación que vemos en redes sociales, pues puede generar un efecto contrario, ¿no? Estos ciudadanos que digan, claro, ya vi 18 videos donde este cuate dijo que no lo podían bajar de su vehículo o que no podían inspeccionarlo y no se bajó, y entonces todos actuemos en sí. Y hay que entender algo, porque de entrada esto está mal, ¿no? Este enfrentamiento con la autoridad como si fuera nuestro enemigo, pues no es así, ¿no? Ellos están justamente para también poder garantizar el ejercicio pleno de muchos de nuestros derechos. Te agradezco mucho ese punto, Olimpia. Ahora, Primavera, esperemos que ahora tu internet nos lo permita. ¿Qué te parece este tema? ¿A ti qué te parece esto que mencionaba Olimpia, haciendo referencia expresa a algunos apuntes que tú habías hecho? Platícame. Ya, una disculpa, parece que ahora todo está funcionando bien. Bueno, sí, yo reconozco este trabajo que hace la Corte de ir justo más allá de la legislación y resolver bajo este supuesto de control preventivo provisional. Sin embargo, bajo el supuesto de la inspección durante la investigación de los delitos, que viene estipulado en el 268 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se trata de un caso de lo que la Corte determina de lo que en la opinión de la Corte determina para establecer este control preventivo provisional. No obstante, la porción normativa que es impugnada, pues puede, y este control preventivo no ha sido reconocido todavía por la doctrina, y pues puede vulnerar, por la doctrina de la Suprema Corte, y pues puede vulnerar la seguridad jurídica de las personas, porque justamente puede propiciar a muchas arbitrariedades por parte de la autoridad. O sea, justamente los que estamos aquí, todas y todos conocemos que hay muchos casos en los que la autoridad detiene arbitrariamente, y justo lo que mencionabas tú, Alejandro,
es muy probable que a veces se caigan estos supuestos de discriminación, de que existe una sospecha razonable, vulnerar el artículo primero constitucional, ya sea por su aspecto físico, por su cuestión socioeconómica, sin tener la debida capacitación para realmente prevenir estos delitos, utilizar sus facultades, por ejemplo, de la policía, que ahora es, a partir de la reforma, pues ya no es únicamente un auxiliar del Ministerio Público, sino que participa en la investigación de los delitos, que pueda incurrir en estos supuestos, vulnerando estos derechos humanos de las personas. Como mencionaba Adán, pues debe haber una certeza y en la flagrancia, por ejemplo, en los casos de flagrancia hay certeza y no hay una sospecha razonable, ¿no? Únicamente en el caso que sea detenida una persona por la flagrante comisión de un delito, pues será constitucionalmente aceptable que sea revisada. Perfecto, te agradezco mucho tu punto y en efecto, como bien lo mencionas, y reitero un punto que mencionábamos también en el primer bloque, pues no podemos hacernos de la vista gorda con lo que en la realidad pasa, ¿no? En nuestro sistema de justicia y en la búsqueda muchas veces de esta fabricación de delincuentes y cómo esta sospecha razonable muchas veces se ha utilizado para llevar a juicio o a procedimientos a personas que ni siquiera estaban involucradas, ¿no? O como lo decíamos, ¿no? Por determinadas características físicas, pues creemos que eres delincuente y viene la revisión, etcétera. Y eso me parece gravísimo, sin perder de vista también la importancia de lo que menciona Olimpia, ¿no? La importancia de estos tipos de actuaciones para poder asegurar la seguridad nacional. Vamos a una pequeña pausa y regresamos contigo, Mafer, para que nos platiques un poquito sobre cuál es tu perspectiva sobre este debate. No se vayan. El último bloque ya que nos queda de un programa que les anticipo va a haber segunda parte porque no nos metimos ni a geolocalización ni a muchas aristas importantes y muy precisas que nos permitía la sentencia. Así que si nuestras invitadas e invitados los permiten, pues los invitaremos nuevamente para continuar con este debate. Pero me quedé contigo, Mafer. Platícame un poquito, vi que ya estaba ahí el debate entre cámaras, que si sí, que si no, pues compártele al auditorio. ¿De dónde viene toda esta discusión? Cuéntanos. Sí, claro que sí. Bueno, también me gustaría agregar que, bueno, desde luego la policía tiene la facultad para tener estos niveles de contacto en la inspección de vehículos y personas y velando por la integridad física de la persona y realizándose con respeto a la dignidad, ¿no? Para evitar este tipo de conflictos. Pero pienso también que es muy importante mencionar que desde luego están facultados y es muy importante este tipo de inspección para la seguridad ciudadana, porque es fundamental en nuestra sociedad para garantizar, mantener y salvaguardar el orden social, ¿no? Entonces eso sí es muy importante y toda la integridad de los ciudadanos en México. Y con este tipo de protocolos, desde luego se busca esa prevención general de los delitos y que la ciudadanía realice sus actividades cotidianas en un ambiente de paz social. Pero como decía, reiterando, siempre velando por la integridad física de la persona. Ahora, ¿pero cómo le hacemos, Mafer? ¿Cómo combatimos esto? Parece que sí, en efecto, me das a entender que estás de acuerdo con este tipo de controles, pero ¿cómo combatimos en la práctica estas actuaciones policiales que muchas veces sí están encaminadas o basadas en prejuicios, en racismo y en discriminación? ¿Cómo combatir algo que parece estar tan arraigado en el país? Sí, bueno, yo considero que en la medida de lo posible es muy importante que todos como ciudadanos, servidores públicos y absolutamente todos conozcamos lo que establecen estas normas y ese conocimiento va a significar para nosotros un blindaje ante la autoridad y también ante cualquier otra situación. Y creo que es muy importante también promover que las autoridades emitan los protocolos y las reglas de actuación lo más claro posible para darle una interpretación más precisa a esas normas y brindarle también la capacidad necesaria a los policías para evitar cualquier acto ilegal. Qué importante. Bueno, yo quiero hacer énfasis rápido porque Adán justamente también tiene algo muy importante que comentarnos y quiero hacer énfasis en lo que mencionaba Olimpia y ahora María Fernanda, que justo a mí me parece muy importante que nosotros como ciudadanos y todos conozcamos nuestras disposiciones legales, nuestras estipulaciones,
para que tengamos la certeza, justo en vez de combatir al momento de que haya una detención arbitraria, prevenir que exista esa detención arbitraria, conociendo nuestras normas y conociendo las facultades de la autoridad y lo que Adán va a mencionar a continuación, quién tiene la facultad para detenerlos, quién puede hacerlo, y por parte de las autoridades que estén capacitadas y también mejor informados para que nosotros tengamos, bueno, el conocimiento suficiente para prevenir estas detenciones arbitrarias o estas actuaciones arbitrarias por parte de la autoridad. Ahora sí cedo la palabra a mi compañero Adán, que me parece muy importante lo que nos va a comentar. Adelante, Adán, por favor. Reiterando todos los que ya hemos estado estableciendo, tanto por una intervención que estableció Olimpia como la intervención de Maffer, precisamente hay 3 puntos a considerar aquí. La primera, la autoridad, en este caso policial, debería de generar directrices establecidas donde pues sí se establezca la oportunidad de tener un pequeño marco, al menos, cuando mínimo, o sea, tenemos lo establecido en esta acción de inconstitucionalidad y tenemos los parámetros que brinda la Constitución, pero finalmente para un policía hay que hacer asequibles esas limitaciones que se tienen por su cuenta al momento de hacer esta inspección, o sea, bajo qué criterios se tiene que establecer la sospecha razonable, que si bien como se refiere, o sea, y con esto congruente con el artículo 1 constitucional de evitar la discriminación bajo cualquier bandera. Entonces, en este mismo sentido, también esta sentencia lo aborda. Y bueno, para no reiterar tanto en este punto, hay otras 2 cuestiones referentes por ejemplo, una relacionada con quién puede o quién está facultado para poder realizar verdaderamente este tipo de actos. Primeramente, hay que recordar lo que nos dice el artículo 222 del mismo Código Nacional de Procedimientos Penales en su 3er párrafo, que nos aborda tajantemente que la policía es la facultada para este efecto, para realizar este tipo de inspecciones y de verificaciones, porque es prácticamente la facultad investigativa que bien se refiere también en el artículo 21 de la Constitución. Y propiamente hay que también entender esto. Muchas veces vemos los famosísimos retenes. Esto hay que tenerlo establecido y ese es en el que normalmente muchas veces se ven ese tipo de situaciones. En los retenes donde vemos cuerpos de las Fuerzas Armadas, ya sea de la Marina o en este caso de la Secretaría de la Defensa Nacional por medio del Ejército. Entonces, ¿qué sucede? Propiamente el Ejército y la Marina no están facultados propiamente para hacer este tipo de inspecciones. De hecho, se recomienda propiamente que en este sentido, que tenemos una coordinación estrecha por el tipo de situación que vivimos actualmente en materia de seguridad, se recomienda que tanto el Ejército y la Marina vayan en conjunto con las policías primerrespondientes. ¿Quiénes son estas figuras? Las policías municipales, estatales, y en este caso, la recién creada Guardia Nacional, que de acuerdo con su normativa es policía primerrespondiente y puede tener la facultad para, en este caso, realizar este tipo de investigaciones. Porque propiamente hay que recordar que incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dentro de 2 casos muy, muy emblemáticos, relacionados propiamente con el que más ha sonado, pues es la sentencia Álvaro Espinosa y otros versus México, donde se establece qué es lo que puede realizar propiamente, en este caso, las Fuerzas Armadas. Propiamente, la más relacionada en este sentido, pues sería el resguardo solamente de algún determinado lugar de los hechos y hasta ahí propiamente. Como tal, un militar, pues puede llegar a generar esta situación de una detención momentánea, que propiamente no sería una detención, sino sería un parar, como lo dice la propia sentencia, pero propiamente quien debe realizar esta intervención es la policía. Y bueno, dentro de este mismo marco también hablábamos de qué pasa cuando un ciudadano se opone propiamente a este tipo de inspecciones. Bueno, propiamente, pues hay que recordar que las inspecciones tienen un carácter imperativo. En este sentido, pues la policía tiene un carácter de imperio en la cual puede imponer esta determinada inspección, pero hay parámetros que los ciudadanos deben de conocer y para tal efecto, yo recomendaría en este caso a nuestros televidentes y a toda nuestra audiencia que consideren la lectura
de la Ley Nacional sobre el uso de la fuerza, donde se establecen los diferentes parámetros en los que una autoridad, en este caso, tanto policía, Fuerzas Armadas, pueden actuar. Desde la sola presencia que tiene la autoridad por sí misma para solicitarlo, hasta el uso de, en este sentido, ya formas de inhibir alguna posible resistencia. Y propiamente, pues hay que recordarle pues también a la ciudadanía, sí se tiene un derecho de grabar este tipo de intervenciones, sí se llega a tener el derecho, pero se recomienda que se coopere propiamente con la autoridad. Finalmente, este tipo de intervenciones no son para el menoscabo propio de la persona. Normalmente, por su naturaleza, son controles momentáneos en los que, pues, de alguna manera se interviene, pero momentáneamente. Incluso se establecen 3 niveles para esta intervención, en los cuales incluso solamente muchas veces es simplemente abordar a la persona, en el caso del vehículo, abordar a la persona, preguntarle algunos datos y simplemente continuar la marcha. Entonces, propiamente, pues eso sería una recomendación para la ciudadanía. La importancia de los protocolos y las reglas de actuación. Si bien se ha intentado hacer un acercamiento por parte de la Suprema Corte y del Poder Judicial para trabajar tanto con la Guardia Nacional como con cuerpos policiales, pues para romper esta barrera que existía, ¿no?, entre la práctica, el día a día, porque nadie conoce más la realidad del país, creo yo, que los policías y los agentes que se encargan de seguridad pública, con estos criterios, ¿no?, que muchas veces vienen más de un área jurisdiccional, que tal vez les falta un poquito de tierra, ¿no?, de esas botas que van pie a pie y que van dando pasos en lugares peligrosísimos en el país. Pero sin duda también es importante, y agradezco mucho la recomendación, que el ciudadano y la ciudadana sepan cómo actuar ante estas consecuencias. Ahora, Olimpia, voy contigo y te pregunto, ya nos comentaban que la misma entrada de la Guardia Nacional ya tiene muchas implicaciones que son distintas, ¿no?, en este tema. Ya nos platicaban de que en efecto pudiera haber determinados cuerpos policiales, o cuerpos como era la Marina o el Ejército, que no están preparados o no estaban preparados para cuestiones de seguridad pública, ¿no? Y también quisiera poner sobre la mesa algo, Olimpia. Hay lugares en el país donde estos retenes pues son de grupos del crimen organizado que tienen tal cual vestuario pues del ejército, ¿no? O que a una primera vista tú pudieras creer que sí son autoridades, ¿no? Y esto me preocupa muchísimo. ¿Qué te parece a ti este panorama? Planteas un panorama muy pues importante y sobre todo y de manera personal lo digo. Yo soy originaria de la Tierra Caliente de Guerrero, una zona muy complicada, pues invadida por el narcotráfico, por la delincuencia organizada. Me duele, lo digo con el sentimiento humano pues, que me pertenece porque es mi tierra, es el lugar en donde vive mi familia. Y sin duda este tema viene desde hace muchos años, desde el sexenio de Felipe Calderón, cuando declaró esa famosa llamada de la guerra contra el narco, que puso a la Tierra Caliente de Guerrero de cabeza. Nos privó no tan solo de la libertad de tránsito, de movimiento, sino esta invasión a nuestra privacidad familiar, nuestra privacidad humana, de que inclusive estas personas para resguardarse o protegerse de alguna forma de la seguridad de la policía, del entonces Policía Federal, pues se metían a las casas, invadían propiedades privadas y bueno, fue una cuestión lamentable, creo yo, que viene mucho a colación y viene muy de la mano porque es una problemática que lejos de disminuir va acrecentando día con día, sobre todo porque con esta estrategia de seguridad impuesta por la Cuarta Transformación, encabezada por Andrés Manuel López Obrador, y de imponer la Guardia Nacional, creo yo en todas sus letras que no es lo suficientemente responsable, no ha sido lo suficientemente buena. ¿Por qué? Porque con esta implementación de la Guardia Nacional, lo que se ha querido es tener resultados puramente políticos, pero en la cuestión técnica no se busca resultados a mediano y a largo plazo, porque lo únicamente que se busca es imponer cuestiones de carácter político. Y vemos cómo aquí ya no solo intervienen cuestiones de legislación, de cuestiones, por ejemplo, de hablar del Poder Judicial, de la Suprema Corte, sino también de hablar del Ejecutivo, de lo que hace el Ejecutivo y cómo interviene en todas estas cuestiones. Particularmente te digo, es un tema muy lamentable porque
Si ustedes tuvieran la oportunidad de ver lo que sucede no solamente ahí en Guerrero, porque es la zona de donde yo soy originaria, sino en los estados del norte, en Chiapas, bueno, en Veracruz, que también es un estado lleno de cuestiones de delincuencia organizada y narcotráfico, que como vemos camionetas, porque así lo podemos decir, camionetas llenas de personas civiles vestidos de militares. Y tú como gobernado, tú como sociedad civil, ¿qué haces? ¿A quién vas a respetar? ¿Al narcotráfico o realmente a la seguridad pública? Es una cuestión muy difícil, confrontable, porque justamente ¿qué haces en esos casos? Y también ¿a quién le vas digamos, de alguna forma hacer caso? Porque pues está en peligro también tu vida. Si no obedeces a uno, te matan. Claro. Y si obedeces al otro, también. Entonces, bueno, es una cuestión de suma importancia. Y creo yo aquí que ya para cerrar mi participación, y lo han comentado mis compañeros, hay que solicitar, hay que pedirle e invitar pacientemente a la población a informarse. ¿Por qué? Porque que no hay que olvidar esta máxima que nos dice: la ignorancia de la ley no exime de su Oye, cumplimiento. Olimpia, Hay que poner perdóname que te interrumpa, porque esto lo vamos a poder hablar en el segundo programa, porque me parece brutal el mensaje que nos dejas. Me gustaría dejar con eso en el auditorio, con esta experiencia que te agradezco mucho que nos compartieras, para ya en el segundo bloque hablar sobre eso, la parte ciudadana también de conocer las reglas. Les agradezco mucho a todas ustedes que nos hayan acompañado. Es un programa que disfruté muchísimo, y también en casa. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la siguiente emisión de El Derecho a Disentir. Hasta la próxima.